Un caballo abandonado regresó al rancho. Lo que escondía en sus ojos lo cambió todo. Nadie se imaginaba lo que estaba por suceder. Su llegada no solo rompió el silencio del campo, sino que también desató un misterio que nadie estaba preparado para enfrentar. «Tú no puedes estar aquí», susurró Clara, apretando los dedos contra el cerco de madera, como si con eso pudiera confirmar que no estaba imaginando cosas. Allí estaba. Entre la bruma del amanecer y el crujido seco del polvo bajo sus cascos, Tornado, el caballo que su esposo había vendido hacía más de una década, se alzaba frente al portón del rancho, jadeando suavemente. El viento de la mañana agitaba su melena sucia y sus ojos, esos ojos, la miraban con algo más que cansancio. Había memoria en ellos y algo más oscuro. Un trueno seco retumbó en la distancia, aunque no había nubes en el cielo. Clara dio un paso atrás. El corazón le martillaba en el pecho como si le advirtiera que cruzar esa línea no era una buena idea. ¿Cómo volviste?», murmuró, sin esperar respuesta. Tornado no se movió, solo bajó la cabeza como si reconociera la voz, como si también la recordara. La tierra estaba más seca de lo habitual. Clara tuvo que forcejear con el portón oxidado antes de lograr abrirlo lo suficiente para que el animal pudiera entrar. Él no dudó. Caminó como si conociera cada piedra, cada sombra. Su cuerpo estaba flaco, sus patas con barro seco y una cicatriz nueva marcaba su lomo. Al llegar al viejo corral, Tornado se detuvo frente al bebedero vacío. Clara se adelantó, abrió la llave y esperó a que el agua corriera. El caballo bebió con ansiedad, salpicando sus patas. Un aroma a humedad y metal viejo se elevó en el aire. «¿Dónde estuviste todo este tiempo?», le dijo Clara casi en secreto mientras acariciaba su cuello áspero. «¿Quién te hizo esto?». Tornado no respondió, pero sus ojos, ya no tan salvajes pero tampoco tranquilos, parecían esconder una historia que no se podía contar con palabras. Media hora después, Clara lo observaba desde la cocina. El café hervía en la hornilla, soltando un aroma tostado que contrastaba con la tensión que le cerraba el estómago. Nunca creyó que lo volvería a ver. La última vez que preguntó por él, su esposo, Ernesto, le gritó que no se metiera. «Lo vendí, punto. No preguntes más». Y no preguntó. Pero desde entonces, cada vez que miraba el portón al amanecer, deseaba verlo regresar, hasta que dejó de esperar. «¿Y ahora qué hago contigo?», se preguntó en voz baja. Un golpeteo en la ventana la sobresaltó. No era el viento, era Tornado. Estaba mirándola, a través del vidrio. Esa noche, mientras limpiaba las heridas del caballo con agua tibia y vinagre, Clara notó algo más. Una pequeña marca, casi imperceptible, en su muslo izquierdo, un símbolo grabado a cuchillo. No era la marca del rancho, ni de ningún vecino que conociera. «¿Te marcaron como ganado?», susurró, tocando el borde de la cicatriz. Tornado se agitó y soltó un relincho que estremeció la calma del campo. Algo lo asustaba, algo más allá de lo físico. Clara alzó la mirada, inquieta. No había luna, no había grillos, solo un silencio espeso, como lodo. En la madrugada, Clara despertó con el sonido de cascos corriendo en círculo. Al mirar por la ventana, vio a Tornado galopando dentro del corral, furioso, como si intentara escapar de algo invisible. Cuando ella salió, con una manta sobre los hombros, el caballo se detuvo en seco y clavó los ojos en el establo viejo, el que nadie usaba desde la muerte de Ernesto. «¿Qué viste ahí?», preguntó Clara en un hilo de voz. El viento trajo consigo un crujido leve, como una puerta que se cierra sola. Clara miró hacia el establo, la piel erizada, el corazón latiendo con fuerza. Algo la esperaba. No sabía qué, pero Tornado lo sabía y había vuelto para mostrarlo. Clara llenó el balde con agua tibia y lo acercó al corral. Tornado estaba echado bajo el viejo eucalipto, con la cabeza gacha y el cuerpo tembloroso. El sol ya trepaba por encima de los cerros,
Pero la mañana seguía fresca. El aroma a tierra húmeda y hojas secas flotaba en el aire, como si el rancho respirara distinto desde que el caballo volvió. Se agachó junto a él y empezó a limpiarle las patas con un trapo. Sus manos, ásperas por los años y la vida dura del campo, se movían con ternura. A cada roce, un recuerdo. A cada mirada del animal, una punzada en el pecho. ¿Te acuerdas, Tornado?, le murmuró, como si él pudiera contestar. Ernesto te quería más que a nada, hasta que dejó de hacerlo, como a mí. La frase le salió sin pensar y se quedó flotando en el aire. No la retiró. Era verdad. Clara amó a Ernesto con todo lo que tenía, pero el hombre que se fue vendiendo el caballo no era el mismo con el que se había casado. Algo se quebró en él, y también en ella. Una ráfaga de viento levantó polvo del corral, y con él la memoria se volvió más clara. La imagen de Ernesto ensillando a Tornado al amanecer, sus risas retumbando en los potreros, y luego los silencios. Las miradas evasivas, las noches sin palabras. Una vez me dijiste que los caballos no guardan rencor, susurró mojando el trapo de nuevo. Pero tú sí volviste con algo en los ojos, algo que me heló el alma. Tornado la observaba en silencio, con esa mirada que parecía más humana que animal. Clara tragó saliva. No era solo la tristeza. Había algo más, una urgencia, como si el animal intentara decirle algo que no sabía cómo expresar. El sonido de una rama quebrándose la hizo girar de golpe. Nada, solo las sombras del establo, que parecían más largas desde su regreso. Esa estructura abandonada siempre la incomodó, pero ahora era distinto. La puerta se movía apenas, aunque no había viento. Clara desvió la mirada y volvió a su tarea. No quería pensar en eso, aún. Terminó de limpiar las heridas y se quedó sentada junto al caballo. El silencio del campo era profundo, pero dentro de ella todo era ruido. ¿Y si me mentiste también, Tornado?, dijo de pronto sin mirarlo. ¿Y si volviste porque no tenías a dónde más ir, o porque alguien te mandó? La idea la sacudió. No tenía pruebas, pero algo en el regreso del caballo no cerraba. No era lógico, no era normal. Una sombra cruzó el camino, allá, a lo lejos. Clara se incorporó, el corazón latiéndole en la garganta. Pensó en llamar a Marta, pero descartó la idea. Su sobrina diría que estaba imaginando cosas, que era el campo, la edad, la soledad, pero Clara sabía lo que sentía. Tornado no estaba ahí por casualidad. Al caer la tarde, se acercó al portón del establo. Dudó. La madera crujía bajo sus pies. Puso la mano sobre la cerradura oxidada, la misma que Ernesto había sellado con alambre años atrás, diciendo que ahí ya no había nada útil. Y entonces lo sintió. Una corriente fría, como un susurro, como una advertencia. Dio un paso atrás. Tornado desde el corral relinchó con fuerza. Clara lo miró y entendió. Aún no era el momento de entrar, pero pronto lo sería. Muy pronto. Clara despertó de golpe. No supo si fue un sueño, un ruido o simplemente la inquietud que venía sintiendo desde que Tornado volvió. Se puso el rebozo encima del camisón y salió descalza al patio. La luna, enorme y amarilla, bañaba el rancho en una luz rara, casi fantasmal. Caminó hacia el corral con paso lento. El aire olía a pasto húmedo y ceniza vieja. Tornado no estaba en su rincón de siempre. Clara frunció el ceño y aceleró. Al llegar al cerco, lo vio, parado frente al establo, quieto, como una estatua, con la cabeza alzada y los oídos alertas. «¿Qué haces ahí, Tornado?», dijo en voz baja. Pero el animal no reaccionó. La puerta del establo se movía sola. Un golpe leve, rítmico, como si alguien la empujara desde adentro. Clara sintió cómo se le apretaba el estómago. No podía ser el viento, no esa noche, que estaba completamente en calma. Tornado se giró de pronto y clavó los ojos en ella. Por un instante, Clara sintió que algo la atravesaba, una mezcla de urgencia y miedo.
El caballo relinchó fuerte y con un movimiento rápido corrió hacia el otro lado del corral, pateando la tierra como si quisiera enterrar algo que nadie debía ver. Al día siguiente, las pisadas de Tornado aún marcaban el suelo alrededor del establo. Clara las siguió, notando que hacían un patrón extraño, círculos, idas y vueltas frente a la puerta cerrada. Como si el animal estuviera atrapado en una especie de rutina o buscando algo. Decidió revisar la zona. Tomó una pala y empezó a remover la tierra donde Tornado había cavado más fuerte con las patas. No tardó en encontrar algo, un pedazo de tela, sucio, descolorido, con un olor rancio que le revolvió el estómago. Lo sacó con cuidado. Era parte de una camisa, y no cualquier camisa. «No puede ser», susurró, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. La reconoció al instante. Era una de las camisas que Ernesto solía usar para trabajar, la misma que, según él, se había perdido en una tormenta hacía años. Clara la llevó hasta la cocina, la puso sobre la mesa y la observó como si fuera una pista en un caso policial. No tenía sentido. ¿Qué hacía enterrada cerca del establo? ¿Por qué Tornado la desenterró? Tocaron la puerta de golpe, 3 golpes secos impacientes. Clara pegó un salto. Eran las 9 de la mañana y no esperaba visitas. «Doña Clara», dijo una voz al otro lado, ronca, áspera. «Soy Aurelio». Aurelio, el vecino más cercano, aunque vivía a más de 3 kilómetros. Hacía años que no se veían cara a cara, desde el entierro de Ernesto. Clara abrió. El hombre estaba envejecido, más flaco, con la piel curtida por el sol y la mirada esquiva. «Vi humo anoche. Pensé que algo andaba mal». Clara dudó, pero lo dejó pasar. Preparó café mientras él observaba la cocina como si buscara algo fuera de lugar. «¿Qué sabe usted de Tornado?», le preguntó ella sin rodeos. Aurelio levantó la vista. No respondió de inmediato. «Nada bueno», dijo al fin. «Ese animal no regresó solo». «¿Qué quiere decir?». Aurelio tomó la taza con manos temblorosas. «Que si escarbó la tierra, no fue por capricho». Clara sintió un nudo en la garganta. Quiso preguntar más, pero algo en el tono del hombre la detuvo. Había miedo en sus palabras y también culpa. Tornado relinchó fuerte desde el corral. Clara y Aurelio se miraron. «Ese caballo trae algo en la sangre», murmuró el hombre. «Algo que no todos queremos recordar». Y en ese momento, Clara supo que no era solo un presentimiento. Tornado había vuelto con un mensaje, y el tiempo para ignorarlo se estaba acabando. Clara cerró la puerta detrás de Aurelio con el ceño fruncido. El silencio que quedó después de su visita era más pesado que el de costumbre. Tornado seguía en el corral, quieto otra vez frente al establo. Clara se detuvo a mirarlo desde la ventana. Algo en la postura del animal la inquietaba profundamente. Recordó las palabras de Aurelio, cortadas, susurradas como si alguien más pudiera escucharlas. «Ese caballo no regresó solo, y tú sabes bien lo que tu marido era capaz de ocultar». Se había quedado con eso en la cabeza todo el día. Aunque Aurelio no dijo más, Clara sintió que le estaba advirtiendo algo. Y no solo eso, también lo estaba dejando caer como quien se saca un peso de encima. Al atardecer, Clara decidió limpiar el galpón viejo donde Ernesto guardaba herramientas. Abrió la puerta con esfuerzo. El olor a aceite rancio y madera húmeda le golpeó la cara. Buscó en los estantes, entre cajas polvorientas, sin saber exactamente qué quería encontrar. En una de las repisas del fondo, descubrió una caja de metal con candado. No era grande, pero estaba bien escondida, cubierta por una lona sucia. Clara la tomó entre las manos y la examinó. El candado colgaba oxidado pero no cerrado. Bastó con tirar un poco para que se soltara. Dentro encontró papeles. Algunos eran recibos viejos de venta de animales, pero otros estaban manchados, doblados, escondidos entre dobleces. Un recibo en particular llamó su atención: la venta de Tornado. La fecha no coincidía con lo que Ernesto le había dicho. El trato había sido firmado meses antes de lo que ella recordaba, con un nombre que no reconocía.
Luis M. Rivas. Leyó en voz alta, frunciendo el entrecejo. El nombre no le sonaba, pero estaba escrito con la letra de Ernesto, y eso fue suficiente para sentir que algo no cuadraba. Salió al patio con los papeles apretados contra el pecho. Tornado levantó la cabeza al verla, como si la reconociera de nuevo. Clara se acercó despacio y le mostró los papeles sin saber por qué. ¿Este hombre fue quien te compró? Tornado bajó la mirada. No era una respuesta, pero Clara lo sintió como una confirmación muda. Más tarde, mientras preparaba algo de cena, volvió a escuchar golpes suaves en la puerta. Se asomó con cautela, pero no era Aurelio, era Marta, su sobrina, con una mochila al hombro y expresión cansada. ¿Te acuerdas que te dije que vendría la próxima semana?, dijo, entrando sin esperar invitación. Bueno, no pude esperar. ¿Pasó algo? ¿Tú me vas a decir a mí?, respondió Marta, dejando caer la mochila. Me llamó don Aurelio. Clara parpadeó, sorprendida. ¿A ti? Me dijo que viniera, que estabas sola, que... Tornado volvió. Marta se acercó con paso firme. ¿Es cierto? Clara asintió en silencio. Marta caminó hasta la ventana, lo vio en el corral y tragó saliva. ¿Ese no era el caballo que tu esposo vendió después del accidente? Clara sintió cómo el peso del recuerdo se le clavaba en el pecho. Asintió otra vez, sin decir nada. Marta giró hacia ella, seria. ¿Y tú crees que esto es normal? Clara bajó la mirada, apretando los labios. No, ya no creo que lo sea. Y entonces, sin que nadie tocara la puerta, el cerrojo del establo crujió solo. Ambas se miraron tensas. El viento no soplaba. El pasado estaba tocando la puerta y no iba a esperar mucho para entrar. Aquí huele a silencio, dijo Marta, dejando su bolso sobre la silla y mirando alrededor como si el rancho hablara otro idioma. Clara apenas sonrió. Estaban en la cocina, donde el fuego de la estufa apenas comenzaba a calentar la olla con agua. Marta se sacó el abrigo y se arremangó las mangas como si fuera a ponerse a limpiar. Su sobrina siempre había sido así, directa, inquieta, práctica. Clara, en cambio, prefería los silencios largos y las palabras justas. No sé por qué esperaste tanto para llamarme, tía. Si don Aurelio no me avisa, ni me entero de lo que está pasando. No pensé que fuera tan grave, respondió Clara sin levantar la vista. Tornado volvió, eso es todo, eso es todo, repitió Marta con un tono de incredulidad. El caballo que tu marido vendió hace 10 años aparece de la nada, flaco, con cicatrices y una marca rara, ¿y tú crees que eso no es grave? Clara no respondió. Se concentró en cortar pan, aunque no tenía hambre. Marta la observó con una mezcla de impaciencia y ternura. Había crecido escuchando historias del rancho, del carácter de su tía, de Ernesto y sus misterios, pero ahora que estaba ahí, todo parecía más espeso, más real. ¿Y qué más pasó?, preguntó Marta, sentándose. Quiero saber todo. Clara respiró hondo. Le contó sobre las pisadas, la camisa enterrada, la caja con los papeles. Omitió algunas cosas, como el relincho en la noche o el cerrojo que se movió solo. Todavía no sabía si era su imaginación o algo más. Marta escuchó en silencio, con los brazos cruzados. Al terminar, se levantó y fue hacia la ventana. Tornado estaba allí, de pie bajo la sombra del eucalipto, como si nada del mundo lo perturbara. «Hay algo raro en este lugar», dijo. «No sé si es él, el rancho o lo que dejó tu marido. Ernesto no era perfecto, Marta, pero tampoco era un criminal. ¿Estás segura?». La pregunta cayó como una piedra. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, aunque no se movió. En el fondo, esa misma pregunta la venía persiguiendo desde hacía días. ¿Quién había sido realmente ese hombre con el que compartió su vida? «Si viniste a juzgar, no pierdas tu tiempo», dijo con un tono más duro del que pensaba usar. «No vine a juzgar, vine a ayudarte, pero necesito que no me ocultes nada». El silencio se alargó. Luego, Clara asintió. «Está bien,
Pero no empieces con tus teorías de ciudad. Aquí las cosas no se explican tan fácil. Marta sonrió apenas. Entonces muéstrame. Quiero verlo todo. Salieron juntas hacia el corral. El cielo empezaba a oscurecerse con un tono rojo profundo, como si anunciara algo. Tornado las vio acercarse y bajó la cabeza. «¿Qué es eso en su cuello?», preguntó Marta señalando una mancha oscura. Clara no lo había notado antes. Se agacharon y vieron un pequeño objeto colgando de una cuerda vieja entre las crines. Clara lo desató con cuidado. Era un pedazo de cuero doblado como un amuleto. Adentro había algo que les heló la sangre, una fotografía vieja en blanco y negro, Clara y Ernesto frente al rancho, pero detrás de ellos, apenas visible, una figura borrosa, con sombrero. «¿Quién tomó esta foto?», susurró Marta sintiendo un escalofrío. Clara no tenía idea, nunca había visto esa imagen, y entonces lo supieron. Tornado no había traído solo sus cicatrices. También traía secretos que alguien no quería que fueran descubiertos. La lluvia golpeaba suave el techo de chapa. Dentro de la cocina, el sonido era hipnótico, casi reconfortante, pero entre Clara y Marta se respiraba otra tensión. El amuleto con la foto seguía sobre la mesa como una presencia muda que no dejaba avanzar la conversación. «Tú sabías más de lo que decías», soltó Marta cruzando los brazos. «No es posible que llevaras años con ese silencio sin sospechar nada». Clara se quedó quieta, mirando el vapor que salía de la tetera. La rabia en la voz de su sobrina no le molestaba, pero sí le removía algo más profundo: la culpa. «Sí sospechaba», dijo al fin, «pero una cosa es sospechar y otra aceptar». Marta la observó unos segundos, con el ceño fruncido. «¿Aceptar qué, tía?», Clara suspiró. Se sentó frente a ella, bajó la voz. «Que Ernesto no era el hombre que yo pensaba, que hubo momentos en los que se alejaba, que traía dinero sin explicar, y que yo preferí no hacer preguntas». Marta bajó un poco la guardia. Por miedo, por amor, por costumbre, por no querer enfrentar lo que eso implicaba. Aquí, en el campo, una mujer aguanta, aprende a vivir con medias verdades. Se hizo un silencio más pesado que cualquier discusión. Afuera, el viento empujaba las hojas contra las ventanas. Clara se pasó la mano por el rostro, como si con eso pudiera borrar años de recuerdos acumulados. «¿Y lo del hijo?», preguntó Marta, con un tono más suave. «¿Lo sabías?». Clara la miró con los ojos húmedos. «No, pero empecé a sospechar después de que Tornado se fue. Ernesto cambió, se volvió más seco, más ausente. A veces lo oía hablar solo en el establo. Le pregunté una vez y me gritó. Me dijo que me metiera en mis cosas». Marta tragó saliva. El peso de esa vida en silencio empezaba a hacerle sentido. «¿Y si Tornado volvió para llevarte de nuevo a todo eso? ¿Para que lo descubras? Tal vez. O tal vez volvió porque ya no tenía a dónde ir, porque lo que pasó lo marcó a él también». Marta se levantó y empezó a caminar por la cocina, inquieta. «Lo que sea que esté escondido aquí, tía, no va a quedarse callado mucho tiempo. Y si tú no lo enfrentas, lo va a hacer él. Ese caballo lo sabe todo, lo siente». Clara asintió en silencio. «Por eso necesito que estés aquí», dijo. «No solo por lo que puedas ayudarme a descubrir, sino porque ya no quiero seguir sola con esto». Marta se detuvo. Se le quebró un poco la expresión. Se acercó a su tía y le tomó la mano. «Entonces, vamos a enfrentarlo juntas». Esa noche no hablaron más. Se quedaron en la cocina oyendo la lluvia, compartiendo un mate como hace años no lo hacían. Afuera, Tornado seguía bajo el alero del corral, inmóvil, pero con los ojos abiertos, atento, como si supiera que, por fin, las heridas viejas empezaban a abrirse y que pronto, muy pronto, alguien más vendría a reclamarlas. El relincho quebró el silencio como un grito. Clara se incorporó de golpe, con el corazón saltándole en el pecho. Afuera, Tornado chillaba como nunca antes.
El sonido era agudo, lleno de desesperación, y venía acompañado de golpes secos contra la madera. ¡Tía!, gritó Marta desde la otra habitación, saliendo con una linterna en mano. Ambas corrieron hacia la puerta. La noche estaba cerrada, sin luna, apenas una brisa movía las ramas. Pero el corral era un caos. Tornado daba vueltas enloquecido, pateando el suelo, golpeando la cerca como si intentara avisar algo. «¡Tranquilo, Tornado!», gritó Clara, cruzando el patio descalza, sin pensar. Marta le apuntó con la linterna al establo, y el haz de luz reveló lo que las hizo detenerse en seco. La puerta, la que llevaba años atada con alambre, estaba entreabierta. La madera colgaba torcida, como si alguien la hubiera forzado desde adentro. «¿Tú la dejaste así?», preguntó Marta con la voz baja, tensa. «No, yo no la toqué desde la última vez. Estaba cerrada, te lo juro». Tornado relinchó de nuevo, esta vez más bajo, como si supiera que ya lo habían visto. Clara se acercó despacio al establo. Marta la siguió, sin soltar la linterna. La madera crujía bajo sus pies. El aire que salía de adentro era frío, húmedo, cargado de algo más, algo denso, antiguo. Un olor a tierra mojada mezclado con hierro oxidado les revolvió el estómago. «Aquí hay algo raro», murmuró Marta. «Esto no es normal, tía». Clara asintió, tomó la linterna de su sobrina y apuntó hacia el interior. La luz iluminó viejos sacos, una silla de montar rota, herramientas cubiertas de polvo y algo más. En el suelo, justo al lado de una columna de madera, había un rastro, no de animal. Eran huellas, humanas y recientes. «¿Alguien estuvo aquí?», dijo Clara bajando la voz como si el aire pudiera escucharla. Marta se inclinó y tocó la tierra. Estaba removida, como si alguien hubiese cavado. Cerca, un trozo de lona manchada con barro. Clara la reconoció. Era parte de la manta que usaban con Tornado en invierno, pero esa manta había desaparecido el mismo día que el caballo. «¿Por qué la dejaron aquí?», preguntó Clara, mirando a su alrededor. «¿Qué están buscando?». Marta giró bruscamente al escuchar un crujido en la oscuridad. Ambas apuntaron con la linterna, pero no vieron a nadie. Solo sombras que parecían moverse cuando no las miraban. «Tenemos que cerrar esto. Ahora», dijo Marta, firme. Volvieron a colocar el alambre en la puerta, aunque sabían que ya no servía de mucho. Tornado, desde el corral, las observaba. Ya no gritaba, ya no pateaba. Ahora estaba quieto, con los ojos fijos en el establo, como si esperara que ellas comprendieran lo que él ya sabía. De regreso en la casa, Clara se sentó en silencio, con las manos temblorosas. «No fue el viento», dijo, más para sí misma que para Marta. «Alguien vino esta noche, alguien que conoce este lugar». Marta la miró sin saber qué decir. «Y si esas huellas son lo que creo», continuó Clara, «entonces no estamos lidiando solo con recuerdos». Marta se acercó y le puso una mano en el hombro. «Entonces vamos a encontrar la verdad, tía, aunque nos duela». Y en ese momento, como una respuesta, un relámpago cruzó el cielo, iluminando el rancho por un segundo. Tornado relinchó una vez más, largo, doloroso, como si supiera que el pasado estaba a punto de regresar. Esta vez, con todo su peso, el sol apenas comenzaba a asomarse cuando Clara se levantó. Marta seguía dormida, agotada por la tensión de la noche anterior. Clara preparó café, se puso una chamarra gruesa y cruzó el patio hacia el establo, decidida a entender lo que se le estaba escapando. El aire fresco le mordía la cara. Tornado estaba acostado, pero la siguió con la mirada, atento, como si supiera que esa mañana iba a cambiar algo. La puerta del establo crujió al abrirla. Clara respiró hondo y entró. La luz de la linterna iluminó el mismo rincón donde encontraron las huellas. Se arrodilló junto al poste y comenzó a remover la tierra suelta con las manos. El suelo estaba húmedo y a pocos centímetros golpeó algo duro. Sacó una pequeña caja de madera envuelta en un trapo viejo. El corazón se le aceleró. La reconocía.
Ernesto la había usado para guardar documentos importantes y secretos. No recordaba haberla visto desde hacía años. Se sentó en una banca cubierta de polvo y la abrió. Dentro había fotografías antiguas, un llavero con la inicial R, un sobre con cartas dobladas y una pequeña libreta de cuero. Al tocarla, Clara sintió un nudo en el estómago. Reconocía esa letra, esos garabatos. Era la letra de Ernesto. Empezó a leer la primera página, notas desordenadas, fechas, nombres, lugares, algunas tachaduras, pero lo que más le llamó la atención fue una palabra repetida varias veces: perdón. La siguiente hoja era más clara. Hablaba de una deuda con un hombre llamado Rivas, de un error, de un muchacho. No pude decirte, Clara, me equivoqué. Pensé que con el tiempo se me iba a olvidar, pero él nunca dejó de buscar. Clara apretó la libreta contra el pecho. Todo el aire le salió de golpe. ¿De quién hablaba Ernesto? ¿Quién lo buscaba? ¿Qué había pasado en esos años en los que él se volvió más distante, más oscuro? Las cartas eran más personales. Había una firmada por una mujer llamada Teresa. Decía: no lo juzgues, hizo lo que pudo. Nuestro hijo nunca entendió por qué se alejó, pero yo sí. Ahora es tarde, él ya sabe todo. ¿Qué hiciste, Ernesto?, susurró Clara, sintiendo que el piso bajo sus pies dejaba de ser seguro. Detrás de las cartas encontró un mapa a mano, dibujado en una hoja amarilla. Mostraba el rancho, pero había marcas que ella no reconocía. Una cruz detrás del pozo viejo, una línea que iba hacia el cerro bajo y una X justo en el corral. Ese mapa no era solo un dibujo, era una confesión escondida. Clara salió del establo temblando. Tornado se acercó despacio, como si quisiera confirmar que ella por fin había encontrado lo que buscaba. Marta ya estaba despierta en la puerta de la casa con cara de preocupación. «¿Qué encontraste?», preguntó al ver la expresión de su tía. Clara levantó la libreta. Un mapa y un nombre: Rivas. ¿Y sabes quién es? Todavía no, pero estoy segura de que él sí sabe quiénes somos nosotras. Se miraron en silencio. No hacía falta decir más. La caja no solo había revelado secretos de Ernesto, también acababa de abrir una puerta que Clara nunca pensó cruzar, una que la llevaría directo al corazón del dolor y, tal vez, a la verdad. Clara extendió las cartas sobre la mesa de la cocina con manos temblorosas. Marta se sentó frente a ella en silencio, observando cómo su tía repasaba una a una, como quien acaricia una herida vieja sin saber si ya cicatrizó o aún sangra. «Esta está fechada en 1998», dijo Clara, alzando una hoja amarillenta. 3 años antes de que Tornado desapareciera. La leyó en voz baja y a medida que avanzaba, su rostro se endurecía. Marta, inquieta, se inclinó hacia adelante. «¿Qué dice?». Clara tragó saliva. «Es de Teresa. Le reclama a Ernesto que no apareciera en el cumpleaños del niño, que ni siquiera llamó. Le dice que Rodrigo está empezando a preguntar por él». «¿Rodrigo?». Clara asintió. Pasó a la siguiente carta. Las letras eran más apuradas, manchadas. En esa, Teresa hablaba con tristeza. «No puedo seguir ocultándole la verdad. Sabe que existes, sabe tu nombre, y también sabe que lo evitaste. No sé cuánto más puedo sostener esto sola». Marta se quedó helada. «¿Tu esposo tuvo un hijo con otra mujer?». Clara bajó la carta con lentitud, como si el papel le quemara los dedos. «Sí, y me lo ocultó toda la vida». El silencio fue tan espeso que el sonido de Tornado relinchando afuera la sacudió como un golpe. Clara tomó otra carta. En esa, Ernesto respondía. Su letra era desordenada, como si lo hubiera escrito en medio de una crisis. «Te juro que lo intenté, pero no puedo enfrentar esa verdad. No sin destruir lo que construí aquí, no sin perder a Clara». «Él quería decírtelo, pero nunca se atrevió», murmuró Marta. «Eligió vivir con la mentira antes que perderte». «No lo justifico», dijo Clara con voz quebrada, «pero ahora entiendo por qué cambió tanto.
¿Por qué se volvió más frío, más distante? Se estaba ahogando en su propio secreto. Marta se acercó, tomó su mano. Tía, esto no es tu culpa. No, pero lo viví como si lo fuera. Años preguntándome en qué fallé, y resulta que él cargaba con otra historia, con otra familia, con un hijo que tal vez nunca conocí. Sacó la última carta. No tenía sobre. Estaba más arrugada, escrita con lápiz. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Quise contártelo 1000 veces, pero me faltó valor. Tornado lo sabía todo. Él estuvo ahí cuando me despedí de Rodrigo por última vez. Él fue el único que no me juzgó. Clara soltó la hoja sobre la mesa y se tapó la boca con la mano. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no lloró. Se quedó en silencio, apretando la mandíbula. Marta habló despacio. ¿Y qué vas a hacer ahora? Lo voy a buscar. ¿A Rodrigo? Sí. No sé quién es, ni cómo me va a recibir, pero si ese muchacho tiene algo de su padre, tiene derecho a saber la verdad, aunque duela. El reloj marcaba las 8. La noche había caído por completo. Tornado seguía afuera, quieto como una estatua, mirando hacia el cerro. Clara se levantó con decisión. Ya no se trata solo del pasado, ahora es lo que hago con él. Y en ese momento, por primera vez desde que Tornado volvió, Clara sintió que tenía una dirección, un propósito. Aunque no supiera lo que iba a encontrar, algo era claro. La verdad ya no podía seguir enterrada. Clara llegó hasta la tranquera de don Aurelio, antes de que el sol terminara de asomar. El camino polvoriento todavía guardaba el rocío de la madrugada, y los grillos cantaban con pereza, como si supieran que algo incómodo estaba por pasar. Tocó la campana oxidada junto al portón. Pasaron unos minutos. Nada. Tocó otra vez, más fuerte. «Aurelio», llamó con voz firme, «sé que estás ahí». La puerta se abrió con un crujido lento. El hombre apareció, encorvado, con la cara aún hinchada de sueño y los ojos entrecerrados. «¿Tan temprano vienes a buscar pelea, Clara?» «No vine a pelear, vine a que hables, como debiste hacerlo desde el principio». Aurelio la observó en silencio, sopesando su tono. Luego se hizo a un lado y le indicó que pasara. Adentro, el olor a hierba vieja y tabaco lo llenaba todo. Se sentaron frente a frente, en una mesa de madera marcada por los años. Clara no dio vueltas. «¿Quién es Rodrigo?» El viejo la miró como si esa palabra le doliera. «Ya lo sabes, ¿no?» Leí las cartas. Encontré la libreta. Solo quiero saber por qué tú también callaste». Aurelio se quedó unos segundos en silencio. Luego sacó una petaca del cajón y bebió un trago corto. «Porque no era asunto mío. Porque Ernesto me pidió que no me metiera». «Claro que era asunto tuyo», espetó Clara. «Fuiste su amigo, viste cómo me consumía en la duda, y aún así preferiste mirar a otro lado». El viejo desvió la mirada hacia la ventana. «Yo lo conocía desde antes que tú, Clara, y no todo lo que hacía Ernesto era fácil de entender ni de justificar». «¿Qué pasó con Tornado?» Aurelio apretó la mandíbula. Bajó la voz. «Ernesto lo llevó con Rivas. Fue un trato, entregar al animal como parte de una deuda. Pero Tornado se desbocó en el camino. No quería ir. Yo estuve ahí, vi cómo Ernesto casi lo golpea para que suba al tráiler. ¿Y Rodrigo? Él fue el que más sufrió todo esto. Lo vi una vez. Tenía la misma mirada de tu esposo, pero más dolida. Me preguntó por qué su padre no lo quería. Y yo no supe qué decirle». Clara se quedó muda. El dolor en el pecho le subió hasta la garganta. «¿Dónde está ahora?» Aurelio negó con la cabeza. «No sé. Se fue de la zona hace años. Algunos dicen que vive en un pueblo rumbo al norte, otros que se metió a trabajar en un campo por allá. Pero ese muchacho no olvida, ni perdona». Clara apretó los labios. La información no era suficiente, pero era un inicio. «¿Y Rivas?» Murió hace 3 años. Su familia sigue por aquí, pero no se meten con nadie. Solo cuidan lo suyo». Se levantó, fue hasta un cajón y regresó con una hoja arrugada. Era un recorte de periódico con una foto borrosa.
Este es Rodrigo, cuando trabajaba en la feria de ganado en San Carlos. Clara lo tomó con manos temblorosas. El muchacho en la foto tendría unos 20 y tantos, de mirada intensa, firme. A un costado, un caballo de pelaje oscuro. No era Tornado, pero algo en la forma en que lo sostenía le recordó a Ernesto. «Gracias, Aurelio», dijo Clara levantándose. «No sé por qué lo protegiste tanto, pero yo ya no puedo seguir haciendo lo mismo». «Ten cuidado, Clara», dijo el viejo, mirándola con seriedad. «Hay verdades que, una vez que se desentierran, no se pueden volver a enterrar». Ella lo miró directo a los ojos. «Pues entonces que salgan todas, porque ya no quiero vivir entre fantasmas». Y se fue, con el recorte apretado en la mano y una certeza en el pecho. La búsqueda acababa de comenzar. Clara regresó al rancho con el recorte apretado entre los dedos como si le quemara la piel. Caminó directo a la cocina sin decir palabra. Marta la vio entrar y supo al instante que algo había cambiado. «¿Qué pasó?», preguntó dejando el mate sobre la mesa. Clara se sentó despacio. El rostro le delataba la tormenta por dentro. Abrió la mano y le mostró a Marta la hoja arrugada. «Rodrigo, el hijo de Ernesto, vive o vivió en San Carlos». Marta tomó el recorte, lo leyó rápido y levantó la vista. «¿Y ahora qué vas a hacer?». Clara la miró sin hablar. Tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. Había algo más, un enojo contenido, una culpa que no sabía a dónde dirigir. «No sé, Marta. No sé si quiero buscarlo. No sé si tengo derecho». «¿Derecho?». Marta se sentó frente a ella, seria. «Clara, ese muchacho vivió toda su vida con preguntas. Tú también. Tal vez encontrarse sea la única forma de cerrar esto». Clara negó con la cabeza, con los labios apretados. «¿Y si me odia? ¿Y si piensa que fui cómplice? Yo viví tantos años al lado de un hombre que ocultaba otra familia. ¿Cómo no lo vi? Porque él lo hizo todo para que no lo vieras. Y tú confiaste», respondió Marta con suavidad. «No te culpes por amar». El silencio fue largo. Tornado relinchó afuera como si reaccionara al peso de la conversación. Clara se levantó, fue hasta la ventana y lo miró. El caballo daba vueltas lentas, inquieto, como si también sintiera que algo estaba por cambiar. «Él lo sabía todo», dijo Clara en voz baja. «Estuvo presente en los momentos que yo ignoré y ahora vuelve como testigo, como señal, como guía», dijo Marta poniéndose de pie. «Quizás Tornado vino a cerrar un ciclo, pero tú tienes que dar el paso». Clara se giró. La mirada se le había endurecido, como si por fin algo dentro de ella despertara. «¿Y si no quiere verme? Si me cierra la puerta? Al menos lo habrás intentado». Ese intentar le pesó más que cualquier miedo. Era una palabra sencilla, pero contenía todo. La posibilidad de sanar o de romperse por completo. Pero Clara ya estaba rota desde hacía tiempo. Tomó aire y asintió. «Voy a buscarlo». Marta sonrió con tristeza. «Yo manejo». Prepararon una pequeña mochila con lo necesario. Clara metió las cartas, la libreta de Ernesto y el recorte. Antes de subir al auto, se acercó al corral. Tornado la miró y se acercó lentamente. «No sé si esto va a terminar bien», le susurró al caballo acariciando su lomo. «Pero gracias por volver, por no dejarme sola». Tornado la empujó suavemente con el hocico, como si entendiera. Subieron al auto y arrancaron rumbo al norte. Mientras el rancho quedaba atrás, Clara cerró los ojos un momento. Había heridas que nunca se cerraban, pero algunas, si se enfrentaban con valor, podían dejar de sangrar. Y en esa carretera polvorienta, entre el sonido del motor y el murmullo del viento, Clara sintió por primera vez que el pasado, aunque doliera, ya no la iba a dominar. Ahora era ella quien iba tras él, y no iba a detenerse hasta encontrar la verdad. El camino a San Carlos era largo, con curvas suaves entre cerros y campos secos. Marta manejaba con las dos manos firmes al volante, mientras Clara miraba por la ventana en silencio. Cada tanto
Algún molino viejo o una casa desvencijada aparecía a lo lejos, como fantasmas de otras historias. El aire en el auto era espeso, no por el calor, sino por lo que cargaban ambas. ¿Estás segura que quieres hacer esto tú sola?, preguntó Marta, rompiendo el silencio. ¿Puedo entrar contigo o hablar yo primero? Clara negó con la cabeza, sin despegar la vista del horizonte. No, si Rodrigo está ahí, tiene que verme a mí, cara a cara. No quiero que piense que mando a alguien a hacer lo que yo debía hacer hace años. Marta asintió. Entendía el peso que llevaba su tía, pero también sabía que por mucho que doliera, este viaje era necesario. Pasaron un par de pueblos hasta llegar al cartel oxidado que anunciaba «Bienvenidos a Colonia El Sauce», un caserío de calles de tierra con árboles bajos y perros vagos que cruzaban sin apuro. ¿Y ahora?, preguntó Marta, bajando la velocidad. Clara sacó el recorte del periódico del bolso y lo miró otra vez. «La feria de ganado queda al fondo, por esa calle», dijo, señalando a la derecha. El hombre de la carnicería del pueblo dijo que Rodrigo trabajaba ahí hace un par de años. Tal vez alguien lo recuerde. La feria era un predio sencillo, con techos de chapa, corrales de madera y una pequeña oficina en un contenedor. Había movimiento. Algunos hombres descargaban alimento para animales, otros limpiaban los espacios con palas. Clara bajó del auto con pasos lentos, pero firmes. Marta la siguió desde atrás, sin decir nada. En la entrada, un capataz de gorra azul las miró con curiosidad. «¿Buscan a alguien?», preguntó, apoyándose en la reja. «Sí, a Rodrigo Rivas. Me dijeron que trabajó aquí». El hombre frunció el ceño, pensativo. «Sí, lo recuerdo, buen muchacho, noble. Tenía mano con los caballos, pero se fue hace como 2 años. No dijo mucho, solo que ya no podía seguir aquí». Clara sintió un nudo en la garganta. «¿Sabes a dónde fue? Creo que al campo de los Mendoza. Está a unos 20 minutos de acá, camino a la ciénaga. Ahí a veces necesitan gente para domar potros. Tal vez lo encuentren ahí». Clara agradeció y regresó al auto con la mirada fija en el camino. Marta arrancó sin preguntar. «¿Y si no quiere hablar contigo?», soltó cuando ya se alejaban del pueblo. «Entonces me iré, pero al menos va a saber que lo busqué». El camino hacia el campo era más estrecho, rodeado de álamos y zanjones. Al fondo se veía una casa baja, un galpón largo y algunos animales pastando. Un perro corrió tras el auto cuando se detuvieron frente al portón. Clara bajó. Su cuerpo temblaba un poco, pero dio el primer paso. Golpeó las palmas como se hacía en el campo. Unos minutos después, un joven de unos 30 salió del galpón. Tenía el cabello despeinado, la camisa sucia de tierra y una expresión de desconfianza. Clara lo reconoció al instante. Aunque nunca lo había visto, supo que era él. Rodrigo. Sus ojos eran los de Ernesto, pero también los suyos, en algún rincón. Él la miró, confundido, sin moverse. «¿Rodrigo Rivas?», preguntó Clara con voz suave pero firme. «¿Quién pregunta?». «Soy Clara, Clara Benítez». Un silencio denso se formó entre ellos. «Fui la esposa de tu padre». Rodrigo no dijo nada. Solo la miró con una mezcla de asombro y rabia contenida. Y Clara supo que ese encuentro no iba a ser fácil, pero era el único camino hacia la verdad. Rodrigo se quedó parado frente a Clara, con los brazos cruzados y la mirada clavada en ella como si buscara leer entre líneas. Su rostro era una mezcla de sospecha, rabia y algo que Clara no supo identificar al principio. ¿Miedo, tal vez? «¿Qué quiere?», preguntó al fin con voz seca. Clara sintió un nudo en la garganta, pero respiró hondo antes de hablar. «Solo escucharte y contarte lo que nunca me contaron a mí». Rodrigo entrecerró los ojos. «¿Ahora sí quieren hablar, después de años de silencio?» «Yo no sabía de ti, Rodrigo. Hasta hace poco encontré las cartas, la libreta. Él me lo ocultó, me ocultó todo». Rodrigo bajó la mirada por un segundo. El tono de su voz seguía firme, pero algo se quebró en su postura. «Yo lo busqué, ¿sabes?
dijo. Tenía 15 años cuando fui hasta su rancho, lo vi, me vio, pero no dijo nada. Me pasó de largo como si no existiera. Clara apretó los labios. No había una forma suave de responder a eso, solo verdad. Yo tampoco lo reconocí, Rodrigo. El hombre que se fue alejando de mí no era el mismo con el que me casé. Algo en él se fue muriendo. Ahora entiendo por qué. Rodrigo frunció el ceño. ¿Y qué quiere que haga? Que la perdone. No vine por perdón, ni a pedirte nada. Solo quiero que sepas que hay alguien más que cargó con esa mentira, que sufrió el silencio, y que si tú quieres, podemos hablar. Rodrigo la miró con los ojos húmedos, aunque no lloró. Dio un paso hacia atrás, como si necesitara espacio para pensar. ¿Y Tornado? Clara parpadeó, sorprendida por la pregunta. ¿Lo conociste? Sí, él estuvo conmigo un tiempo. Cuando mi madre murió, lo único que me quedó de mi padre fue ese caballo. Luego desapareció, como todo lo demás. Clara sintió que el corazón se le encogía. Volvió, a casa, está conmigo ahora. Rodrigo respiró hondo, bajó la cabeza. Siempre pensé que si él regresaba era porque aún tenía algo que decir, algo que mostrar. Quizás lo trajo hasta mí para que pudiera llegar a ti. El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Rodrigo la miró con una mezcla de dolor y curiosidad. Ya no era rechazo puro, era otra cosa, el inicio de algo. ¿Qué planea hacer ahora? Volver al rancho. No tengo muchas respuestas, pero quiero dejar las puertas abiertas. Si un día decides ir, ahí estaré. Rodrigo asintió, lento. No prometo nada, no te lo pido, respondió Clara con una leve sonrisa. Solo lo dejo en tus manos. Marta observaba desde el auto sin intervenir. Cuando Clara volvió y se sentó junto a ella, no hizo preguntas. Y no fue fácil, pero creo que plantamos una semilla. En el espejo retrovisor vieron a Rodrigo volver al galpón, con pasos lentos. Antes de desaparecer, volteó y les hizo un leve gesto con la cabeza. No era perdón, pero sí una puerta entreabierta. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para empezar de nuevo. Una semana después del encuentro, Clara escribió la carta con manos temblorosas. Le costaba poner en palabras lo que sentía, pero sabía que necesitaba intentarlo. Marta la ayudó a releerla antes de que la enviaran a la dirección del campo donde trabajaba Rodrigo. Rodrigo, si algún día decides venir, quiero mostrarte el lugar donde todo empezó. El rancho es más que tierra y paredes. Es el único puente que tengo para acercarme a ti. Tornado sigue aquí, esperando como yo. Era una invitación sincera, sin presiones. Y eso era lo más difícil para Clara. Aceptar que la decisión ya no estaba en sus manos. Durante los días que siguieron, Clara volvió a su rutina con una calma forzada. Podaba los rosales, alimentaba a las gallinas, cuidaba a Tornado con más dedicación que nunca. Pero todo lo hacía con la vista en el camino, como si esperara ver aparecer una silueta a lo lejos. Tornado también cambió. Ya no relinchaba por las noches, ni se mostraba inquieto. Dormía más cerca de la casa, comía con más apetito. A veces incluso se acercaba a la reja y miraba hacia la entrada, como si supiera que alguien estaba por volver. Marta lo notó. Tornado lo siente, tía. Sabe que Rodrigo está pensando en venir. Clara solo sonrió, sin querer hacerse ilusiones. Pero algo dentro de ella también empezaba a latir con esperanza. Esa tarde, mientras lavaban ropa en el patio, un auto viejo se detuvo frente al portón. Clara levantó la cabeza y su corazón dio un salto. Rodrigo bajó del auto con pasos cautelosos. No llevaba mochila ni bolsa, solo sus manos en los bolsillos y una expresión de duda en el rostro. Tornado fue el primero en reaccionar. Se acercó despacio al cerco, levantó la cabeza y soltó un relincho suave. Rodrigo se detuvo al escucharlo. Lo miró como si se reencontrara con un viejo amigo. «Hola, Tornado». Clara se quedó quieta unos segundos. Luego caminó hacia él. No dijo nada. No hizo preguntas, solo abrió el portón. Rodrigo entró sin hablar
y acarició al caballo con una ternura que Clara no esperaba. «Pensé que no me ibas a escribir», dijo él finalmente sin mirarla. «Y yo pensé que no ibas a venir». Ambos sonrieron apenas. Era una tregua silenciosa. Un primer paso. Caminaron por el rancho. Clara le mostró los corrales, el viejo establo, el árbol donde Ernesto le había hecho una banca de madera cuando se casaron. «Aquí lo esperé muchas veces», dijo Clara, más para sí misma que para él. A veces regresaba, a veces no. Rodrigo la escuchaba en silencio, con la mirada en el horizonte. Cuando pasaron frente al establo, se detuvo. ¿Este fue el que él cerró? Sí, después de vender a Tornado. Nunca supe por qué, hasta que llegaron las cartas. Rodrigo dio un paso hacia la puerta, la tocó con la mano. «Aquí vino conmigo, en una noche de tormenta». No quiso entrar, se quedó afuera, como si guardara algo que no quería ver de nuevo. Clara lo miró sorprendida. Era la primera vez que hablaba de lo vivido con su padre, y lo hacía con una mezcla de dolor y resignación. «¿Puedo quedarme unos días?», preguntó, sin mirarla directamente. «Claro que sí», respondió Clara con la voz apretada. «Este lugar también es tuyo, Rodrigo». Esa noche cenaron juntos. Marta preparó un guiso y se sentaron los tres en la mesa. Al principio hablaron poco, pero a medida que el fuego del hogar crepitaba, las palabras empezaron a fluir. Rodrigo preguntó por Ernesto, no con odio, sino con curiosidad. Clara le contó lo que supo, lo que sospechó, lo que lamentó no haber visto. «Él te quiso», dijo al final, «a su manera torpe, cobarde, pero te quiso, solo que no supo cómo». Rodrigo no respondió, solo asintió lentamente. «Y yo también quiero conocerte», agregó Clara, «no para reemplazar nada, sino para sumar lo que se pueda». Rodrigo bajó la mirada, respiró hondo. «Me gustaría eso». Y con esa frase, algo se rompió, pero no en dolor. Fue como una venda que, al caer, deja pasar la luz. Una relación nueva comenzaba a formarse. Frágil, sí, pero real. Y Tornado, desde el corral, volvió a relinchar, esta vez en paz. El sol se alzaba sobre los campos cuando Rodrigo salió solo a caminar. Clara lo observó desde la galería, taza en mano, sin interrumpirlo. Quería que sintiera el rancho, que respirara ese aire seco, lleno de memoria. Rodrigo caminó con paso lento, cruzando el terreno, como si intentara recordar algo que nunca vivió, pero que de algún modo ya conocía. Se detuvo junto al pozo viejo, luego en el potrero donde Tornado pastaba tranquilo. Se agachó, tocó la tierra con los dedos. «Está más blanda que en el campo donde trabajo», le dijo a Clara más tarde, mientras desayunaban. «Es buena tierra. Solo le falta que alguien la escuche». Clara lo miró con sorpresa. Nadie hablaba así del rancho desde hacía mucho. «Mi padre decía lo mismo», respondió ella, «que la tierra hablaba si sabías prestarle atención». Rodrigo no dijo nada, pero sonrió con los ojos. Era la primera coincidencia que no dolía. Después del desayuno, Clara lo llevó al establo, esta vez sin miedos. Rodrigo empujó la puerta ya sin candado y se detuvo a mirar el interior. «Está más vacío de lo que recordaba», murmuró. «Y más cargado también», dijo Clara. «Aquí guardó más secretos que herramientas». Rodrigo caminó hasta una esquina donde el polvo se acumulaba sobre unas cajas viejas. Levantó una tapa y sacó un lazo de cuero gastado. «Este era de él, ¿verdad?», Clara asintió. Le tenía un cariño raro. Nunca dejó que nadie más lo usara. Rodrigo lo sostuvo unos segundos, luego lo colgó de nuevo, con cuidado. «No quiero quedarme con sus cosas, solo entender por qué eligió lo que eligió». «Yo tampoco tengo todas las respuestas», respondió Clara, «pero tal vez juntos podamos encontrarlas». Al caer la tarde, Rodrigo ayudó a Clara a arreglar un tramo del cerco. Trabajaron en silencio, cada quien en lo suyo, pero con una sincronía extraña, como si ese vínculo que los unía no necesitara explicarse. «¿Siempre trabajaste en el campo?», preguntó Clara, limpiándose las manos. Rodrigo asintió.
Después de que mamá murió, no quise saber nada de ciudad. Me gustaba el silencio. Me hacía sentir más cerca de ella y más lejos de él. Clara entendió la punzada detrás de esas palabras, pero no interrumpió, lo dejó hablar. Tornado fue lo único que me quedó de él, continuó. Cuando lo perdí, sentí que se cerraba todo. Pero ahora que lo veo aquí, conmigo, no sé, es raro, como si algo se abriera de nuevo. Tal vez no todo está perdido, dijo Clara. A veces, los lazos más verdaderos no vienen del tiempo, sino de la verdad. Rodrigo la miró por unos segundos, sin decir nada. Luego volvió al trabajo. Ese silencio, para Clara, fue más valioso que cualquier palabra. Esa noche, mientras Marta cocinaba, Clara revolvía viejas cajas del armario en busca de sábanas. En una de ellas encontró una libreta de fotos. La abrió por curiosidad, y ahí estaba, una imagen vieja, en blanco y negro. Ernesto con una mujer. No era Clara, era Teresa, y en brazos un niño de no más de 3 años, Rodrigo. Clara se quedó helada. La foto no tenía fecha, tampoco firma, pero la mirada del niño era inconfundible. Caminó hasta el comedor, donde Rodrigo descansaba con un mate en la mano. Le mostró la foto sin decir nada. Él la tomó, la observó en silencio. Su rostro se endureció, pero no apartó la vista. Mi mamá guardaba esta foto bajo su almohada. Pensé que se había perdido cuando nos mudamos. Él la tenía, dijo Clara. Rodrigo la devolvió despacio, con una mezcla de nostalgia y tristeza. Tal vez sí me quiso, murmuró, aunque nunca lo supo demostrar. ¿Y tú, podrías perdonarlo? Rodrigo la miró, no con dureza, sino con un peso enorme en los ojos. No lo sé, pero puedo empezar a perdonarme a mí, por haber cargado tanto tiempo con su abandono, y en esa confesión, Clara sintió que algo se liberaba, una raíz que, después de años, por fin encontraba tierra firme. El rancho ya no era solo su historia, ahora también era de él. Marta se despertó temprano, como de costumbre, pero esa mañana no fue directo al celular ni al café. Se quedó sentada en la cama, mirando por la ventana el cielo rojizo que anunciaba otro día seco en el campo. Escuchaba los ruidos del rancho, los cascos de Tornado, la voz de Clara llamando a las gallinas, el canto de un gallo que sonaba como si viviera en otro siglo, y ahí lo sintió, un tirón en el pecho, una especie de calma inquieta. Algo había cambiado, pero no afuera, dentro de ella. Se levantó, se puso un suéter y salió a caminar sola sin decir nada. Pasó junto al corral, donde Rodrigo acariciaba a Tornado, y cruzó el sendero que llevaba al eucalipto viejo. Lo tocó con la mano. La corteza estaba áspera, pero viva. ¿Y si me quedo?, susurró, como si la idea viniera de otro lado, pero al mismo tiempo fuera suya desde siempre. Al volver, encontró a Clara en la cocina, moliendo café a mano como solía hacer su madre. ¿Te ayudo?, preguntó Marta, entrando con voz baja. Clara levantó la vista, sorprendida. Sonrió. Pensé que ya estarías haciendo tus maletas. Marta se sentó frente a ella. Clara, me quiero quedar. La frase cayó suave, pero con el peso de lo irreversible. Clara la miró con ojos llenos de preguntas. ¿Quedarte? ¿Aquí? Sí, no por unos días, por un buen tiempo. ¿Y tu trabajo? ¿Tu departamento en la ciudad? Marta suspiró. Todo eso me mantiene ocupada, pero no me llena. Aquí siento que puedo respirar diferente, que pertenezco a algo más que a mi rutina. Clara se quedó en silencio. Luego extendió la mano y se la tomó con fuerza. Te prometo que no te vas a arrepentir. Esa noche, los tres se sentaron afuera, frente al fuego. El cielo estaba claro, con estrellas que parecían más cercanas que nunca. ¿Saben qué me pasó hoy?, dijo Marta mirando el fuego. Me detuve a escuchar el viento. Nunca lo había hecho. Siempre tenía audífonos, ruido, distracciones. Pero hoy lo escuché. Y no decía nada, solo estaba ahí, como si me esperara. Rodrigo asintió, echado en el tronco cortado que usaban de banco.
Aquí el silencio habla, a su manera, y no todos están listos para escucharlo, agregó Clara. Se hizo un silencio cálido, no incómodo, una pausa para digerir lo que cada uno venía sintiendo en silencio. ¿Y tú qué buscas aquí, Rodrigo?, preguntó Marta sin agresión, solo con curiosidad sincera. Él tardó en responder. No lo sé todavía, pero por primera vez no estoy huyendo. Marta lo miró con respeto. Eran distintos, pero cargaban heridas parecidas. A la mañana siguiente, Clara encontró una carta bajo la puerta. Era un sobre marrón, sin remitente, escrito a mano. La abrió con manos cuidadosas. Dentro, una hoja arrugada con pocas palabras. Sé que Rodrigo está ahí. No lo busco para pelear. Solo para cerrar lo que se abrió hace mucho. Si quiere verme, estaré mañana al amanecer en la entrada del viejo camino de San Vicente. No había firma, pero Clara supo quién era. Rodolfo, el hermano de Ernesto, murmuró. Él también sabía. Marta la miró preocupada. ¿Y qué vas a hacer? Nada. No soy yo quien debe decidir. Esa noche le entregó la carta a Rodrigo, sin decir palabra. Él la leyó, serio. Luego se la guardó en el bolsillo. Lo voy a pensar, fue lo único que dijo, y volvió a mirar el horizonte. El viento seguía soplando, pero esta vez no se llevó nada. Solo trajo la promesa de que algo, por fin, estaba a punto de resolverse. La mañana comenzó tranquila, con el canto de los zorzales y el sonido leve de la manguera llenando el bebedero del corral. Clara observaba a Tornado beber con calma, mientras Marta recogía hojas secas bajo el eucalipto. Rodrigo salía del establo con una pala al hombro cuando Clara lo llamó desde la galería. ¿Sabes lo que pensé anoche? Rodrigo se acercó, limpiándose las manos en el pantalón. ¿Qué cosa? Que este lugar ya no puede seguir siendo solo un recuerdo. Tiene que ser algo más, algo que sirva para sanar y para ayudar. Rodrigo y Marta intercambiaron miradas, intrigados. Quiero convertir el rancho en un refugio, para caballos abandonados, para animales heridos que nadie quiera, como Tornado, como otros que nunca regresaron. Rodrigo se quedó en silencio. Marta sonrió, como si algo dentro de ella también hubiera sentido esa necesidad sin haberla dicho antes. «Tía, eso es hermoso», dijo Marta. «¿Estás segura?» «Nunca estuve tan segura de algo», respondió Clara. «Es tiempo de sembrar algo nuevo». La idea corrió rápido por el pueblo. En menos de una semana, Clara ya había recibido la visita de 3 vecinos curiosos, 2 voluntarios dispuestos y un veterinario jubilado que ofreció su ayuda sin pedir nada a cambio. Rodrigo y Marta se dedicaron a limpiar el segundo galpón. Clara revisó las maderas viejas del corral grande. Tornado los seguía a todos lados, como si supervisara la obra. «Esto se siente bien, ¿no?», dijo Rodrigo apoyado en la pala. «Sí», respondió Marta, «como si estuviéramos sembrando otra vida». Una tarde llegó una mujer del otro lado del pueblo con una yegua flaca, maltratada, a la que llamaba Luz. No tuvo que decir mucho. Clara la abrazó y le mostró el corral nuevo. «Aquí va a estar segura», le prometió. Esa fue la primera, pero no la última. No todos en el pueblo aplaudieron la iniciativa. A los pocos días, Clara recibió una carta anónima bajo la puerta. Decía: «No todos quieren que ese lugar se llene de animales callejeros. Recuerde que no todos olvidamos el pasado de su difunto». Marta se enfureció al leerla. «Cobardes. Ni siquiera dan la cara». «Déjalos», dijo Clara con calma. «El miedo se disfraza de muchas formas, pero no nos va a detener». Rodrigo se mantuvo serio pero silencioso. Esa noche caminó hasta el corral solo y estuvo largo rato acariciando a Tornado. Clara lo vio desde la galería y supo que algo se le removía por dentro. No lo presionó. Él también estaba sembrando, a su modo. El domingo, Clara organizó una pequeña reunión en el campo. Invitó a todos los que habían mostrado interés. Preparó empanadas, puso mesas bajo el árbol grande y colgó un cartel hecho a mano: «Refugio San Ernesto».
Rodrigo levantó la ceja al ver el nombre. ¿San Ernesto? No por santo, aclaró Clara, sino porque este lugar también fue su creación, con todos sus errores. Rodrigo no discutió, solo se sentó a observar a los vecinos llegar uno por uno, con sonrisas, con curiosidad, con manos dispuestas. Una vecina trajo mantas viejas. Un niño llegó con un saco de avena. Otro hombre se ofreció a traer madera de descarte. Clara miró todo y sintió algo que hacía años no sentía: comunidad. Esta es nuestra segunda siembra, dijo en voz alta, frente a todos. No solo de animales, sino de una vida con más compasión. Todos aplaudieron, Rodrigo también, y en ese aplauso, Clara entendió que el rancho ya no era un lugar atrapado en el pasado, ahora era un refugio de animales, de historias y de segundas oportunidades. El primer lunes del nuevo mes comenzó con un olor distinto en el aire. No era solo pasto húmedo, ni tierra recién movida, era algo más profundo: esperanza. Clara lo sintió mientras colgaba mantas limpias en el cerco, viendo a Rodrigo al fondo arreglando una cerca caída. El refugio ya no era una idea, era real. Había una rutina, había animales, había tareas compartidas y, lo más importante, había compañía. Marta cocinaba pan casero en la cocina, mientras una radio vieja sonaba con boleros que parecían sacados de otro siglo. Tornado y Luz, la yegua rescatada, descansaban bajo el eucalipto. 3 perros nuevos dormían a la sombra del galpón. Nunca pensé que me levantaría feliz por dar de comer a un burro flaco, bromeó Rodrigo limpiando sus botas junto al bebedero. Clara rió, y en su risa no había rastro de amargura. Era limpia, libre. Ese burro flaco ahora se llama Primo, le dijo. Y si sigue comiendo como hoy, va a pesar más que tú en un mes. Esa tarde, Clara y Rodrigo trabajaban juntos, reforzando el establo viejo. Las tablas estaban vencidas, y entre martillazos surgió algo más que polvo. Tu padre construyó esta parte con sus propias manos, dijo Clara midiendo una viga. Era bueno para el trabajo, malo para los silencios. Rodrigo clavó un clavo sin mirarla. A veces pienso que lo odio, y a veces me doy cuenta que solo quiero entenderlo. Clara se apoyó en la madera, respiró hondo. Yo también quise entenderlo, y me di cuenta que hay hombres que no nacieron para decir lo que sienten, pero aún así sienten. Rodrigo la miró por fin. Sus ojos ya no cargaban rabia, solo cansancio. ¿Crees que él me quiso? Clara no dudó. Sí, aunque no supo cómo. Aunque lo hizo tarde, pero te quiso. Rodrigo bajó la cabeza. No lloró, pero por un instante se permitió cerrar los ojos, como quien empieza a soltar. Al caer la tarde, un auto viejo se detuvo frente al portón. Marta salió primero, secándose las manos con un trapo. Clara se acercó con cautela. Era un hombre mayor, de mirada firme y paso lento. ¿Rodrigo Rivas vive aquí? Rodrigo apareció desde el fondo, con la camisa sudada y una expresión tensa. ¿Quién pregunta? Me llamo Rodolfo. Soy el hermano de Ernesto. Clara sintió un escalofrío. Marta se tensó, pero Rodrigo no se movió. Se quedó firme. ¿Qué quiere? Hablar. No vine a pedir perdón, ni a limpiar el apellido, solo a decir lo que nadie te dijo nunca. Clara se hizo a un lado. Rodrigo lo observó largo rato. Luego asintió sin palabras y lo invitó a pasar. El pasado por fin había tocado la puerta, pero esta vez no venía a destruir, venía a cerrar. Al anochecer, Rodrigo y Rodolfo hablaban sentados bajo el árbol. Clara no escuchó lo que se dijeron, pero al terminar, Rodolfo estrechó su mano y se fue sin mirar atrás. Rodrigo regresó en silencio, se sentó en la galería junto a Clara. No fue fácil, dijo, pero era necesario. ¿Y ahora? Ahora empiezo de nuevo. Clara lo miró, emocionada. La noche caía, pero algo dentro del rancho apenas empezaba a levantarse. La segunda siembra estaba dando fruto, y el rancho respiraba futuro. La mañana llegó con un aire suave, distinto al de los días anteriores. Clara lo sintió al salir al patio.
con el mate aún humeante en la mano. Tornado estaba ahí, bajo el eucalipto, pero no como siempre. No estaba quieto ni tenso. Jugaba, sí, jugaba, con un perro mestizo que habían recogido días atrás. Corría con lentitud, haciendo pequeños círculos, soltando relinchos suaves. Clara se quedó parada, sonriendo sin darse cuenta. «Mírate nada más», susurró. «Hasta tú decidiste empezar de nuevo». Rodrigo se acercó por detrás, limpiándose las manos con un trapo. «Tornado está distinto, más liviano. Ya no duerme de pie toda la noche, ¿lo notaste?» «Sí», como si hubiera dejado de vigilar. «¿Y qué vigilaba?» Clara bajó la mirada. La culpa, el abandono, todo lo que Ernesto no pudo decir. Esa tarde, Clara entró al corral con una manta nueva. Tornado levantó la cabeza al verla y se acercó sin dudar. Ya no era el caballo desconfiado que había llegado semanas atrás. Clara lo acarició con lentitud, recorriendo su cuello, su crin, y finalmente mirándolo directo a los ojos. Ahí lo vio, la ausencia del miedo. «Nunca te diste por vencido», le murmuró. «Ni siquiera cuando te alejaron. Guardaste todo, cargaste con lo que nadie quiso ver, pero no te rendiste». Tornado parpadeó con calma, y luego, como si entendiera cada palabra, apoyó suavemente su cabeza contra el hombro de Clara. Y ella lloró, no con tristeza, sino con alivio. Esa noche, mientras ordenaban el establo, Rodrigo encontró algo entre los tablones sueltos, una pequeña bolsa de cuero envuelta en una manta vieja. «¿Qué es esto?», preguntó, sacudiendo el polvo. Clara la tomó con cuidado. Al abrirla, encontró una pequeña navaja, un anillo y una nota doblada. La letra era inconfundible. «Ernesto, no supe cómo volver. Me alejé por cobardía, no por falta de amor. Tornado fue mi espejo. En él me vi, y no me gustó lo que vi, pero él volvió. Ojalá yo también hubiera sabido hacerlo». Clara cerró los ojos. Rodrigo la observaba sin interrumpir. «¿Quieres quedarte con esto?», le preguntó, extendiéndole la nota. «No, es tuya», dijo Clara, «pero el mensaje es de todos». Rodrigo asintió, no dijo nada más, y no hizo falta. Los días pasaron, y Tornado ya no era un huésped, sino el corazón del refugio. Acompañaba a cada animal nuevo que llegaba, caminaba junto a los niños que venían a visitar el rancho, se dejaba acariciar, dormía tranquilo. Una tarde, mientras el sol caía y el cielo se teñía de naranja, Clara lo vio recostado en el pasto, rodeado de otros animales. Un perro a su lado, un burro cerca, y en sus ojos una paz que nunca le había conocido. «Tú también volviste, Tornado», dijo en voz baja. «No al rancho, a ti mismo». Rodrigo se sentó junto a ella y Marta llegó con 3 mates. «¿Ya vieron cómo los más rotos son los que terminan curando a los demás?», dijo con una sonrisa. Clara los miró a ambos. Luego volvió la vista al caballo. «Sí, pero solo si alguien los ayuda a sanar primero». Y por primera vez entendió lo que realmente había traído Tornado de vuelta. No un secreto, no una culpa, sino la posibilidad de redención. Y eso era más fuerte que cualquier verdad. Era una tarde silenciosa, de esas en que el viento sopla sin apuro y las sombras se estiran lento por el campo. Clara barría la galería cuando vio algo en el suelo, junto a la puerta. Un sobre. No escuchó a nadie llegar, ni ruido de pasos, pero ahí estaba, blanco, con su nombre escrito a mano. Rodrigo abrió con cuidado, sin prisa, como si ya supiera que lo que contenía iba a moverle el alma. «Tía Clara, he estado pensando mucho, pensando en lo que era mi vida antes de llegar al rancho y en lo que se siente vivir con ustedes. He entendido que a veces el lugar al que uno llega tarde es el que más nos hacía falta. Me voy unos días a cerrar temas del pasado, pero voy a volver. Si me dejan, quiero quedarme, no solo por ustedes o por Tornado, sino por mí. Gracias por abrirme una puerta sin condiciones. Nos vemos pronto. Rodrigo». Clara apoyó la carta sobre su pecho, y por un instante el tiempo pareció detenerse.
Horas más tarde, Clara se sentó frente al campo. El cielo ardía de naranja y violeta, y Tornado pastaba en silencio como si también esperara algo. Marta se acercó con 2 tazas de té. ¿Y bien? Clara le pasó la carta sin hablar. Marta la leyó despacio, en silencio. «Va a volver», dijo con una sonrisa que no necesitó esconder. «Sí», respondió Clara. «Y esta vez, porque quiere, no porque lo empujaron». Se quedaron mirando el horizonte. No era un final, era un nuevo punto de partida. ¿Te das cuenta de que este rancho ya no es lo que era? Nunca más lo será, dijo Clara, y eso es lo mejor que pudo pasarnos. Al día siguiente, Tornado dio una vuelta al corral a trote ligero, nada forzado, natural, como si también él supiera que había algo nuevo en el aire. Los animales lo seguían, como si lo eligieran guía, sin que él lo pidiera. Clara lo miraba desde la reja, con una mezcla de orgullo y ternura. «Mira nomás», dijo en voz alta, «el caballo abandonado que volvió. Ahora es quien nos mantiene unidos». Tornado se detuvo, la miró de frente, y en sus ojos ya no había sombras, solo luz. Esa noche, Clara sacó la caja con las cartas de Ernesto, las puso sobre la mesa junto a una vela. Marta se sentó a su lado. «¿Vas a guardarlas?» «No, voy a quemarlas». «¿Estás segura?» «Sí, ya aprendí lo que tenía que aprender de ellas. Ya no me pertenecen». Clara encendió una hoja. La observó consumirse. No con rabia, sino con gratitud. Cada carta se convirtió en ceniza, liberando a todos de un peso que ya no tenían por qué cargar. Cuando la última hoja se deshizo, Clara exhaló con fuerza, como si también se hubiera quemado algo dentro. «Ahora sí», murmuró. «Ahora empieza de verdad lo nuevo». Los días siguientes trajeron trabajo y vida, más animales, más manos dispuestas. El refugio no era perfecto, pero era real, y cada rincón del rancho llevaba huellas de cambio. Clara, Marta y Rodrigo, cuando volvió, ya no eran los mismos. Habían cambiado sin decirlo, con cada silencio compartido, con cada herida que no necesitó explicación. Un día, mientras colgaban un cartel nuevo en la entrada que decía «Rancho Tornado, refugio y hogar», Clara sintió que todo había valido la pena. El abandono se había transformado en raíz, el silencio en palabra. Y los ojos de Tornado, antes oscuros por dentro, ahora reflejaban algo distinto. El horizonte abierto de quienes, por fin, se atrevieron a volver. A veces, lo que creemos perdido simplemente está buscando el camino de regreso. Esta no fue solo la historia de un caballo abandonado, sino de heridas que se callaron por años, de vínculos rotos que encontraron forma en el perdón, y de almas que, como Tornado, necesitaban volver para sanar, porque en cada regreso hay una elección: seguir huyendo o sembrar algo nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, si en algún momento te sentiste parte de este rancho, de su dolor y su redención, te invito a dejar tu comentario abajo. ¿Tú también crees que todos merecemos una segunda oportunidad? Dale like si crees en el poder de sanar a través del amor. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para volver, para hablar, para perdonar. Y si quieres seguir acompañándonos en historias como esta, que nos mueven el alma y nos recuerdan lo que de verdad importa, suscríbete al canal. Cada suscripción es una semilla más en esta tierra fértil de emociones compartidas. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir. Nos vemos en la próxima historia.